Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Bueno amigos, el viernes pasado el ministro de Economía Luis Caputo anunció el fin del cepo cambiario a partir de hoy, con un montón de subrayados, comillas, paréntesis, corchetes, pero en definitiva eso es lo que quería comunicar el gobierno, ¿no? Un rato después el presidente de la Nación, Javier Milei, lo hace a través de cadena nacional, cuenta el arreglo del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, arreglado en 20.000 millones de dólares, sumado a los 45.000 que había pedido Mauricio Macri. Otra vez un préstamo sin precedente para la historia del fondo, otra vez un préstamo de los tres más grandes de la historia del fondo, dos los tiene Argentina. Otra vez Argentina recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Por ese acuerdo, por las presiones del mismo Fondo Internacional y por la presión que en sí tenía el viejo esquema cambiario del gobierno, que era básicamente que no se podía soportar el precio del dólar. El gobierno no lo podía aguantar, vendiendo de enero a abril 8.000 millones y vendiendo el viernes pasado, mismo día de estos anuncios, 400 palos verdes. En ese marco, las medidas que anunciaron y que entraron en vigencia hoy son la flotación del dólar entre 1.000 y 1.400 con el ajuste mensual del 1%. El Banco Central va a intervenir solamente si toca piso-techo, básicamente lo que se conoce como el esquema de libre flotación, dentro de las bandas sin esterilización, que es básicamente si te mantienes en esa banda y en ese periodo, 1.000, 1.400, no me meto. Fija el precio del mercado y hagan lo que quieran. Se eliminan restricciones para personas humanas. Chao. Podíamos comprar hasta $200, ahora lo que querramos. Pero no así para las empresas todavía. Esto también es muy importante porque hubo muchísima confusión al respecto. Los ahorristas pueden comprar divisas sin límites en el home banking, que de hecho hoy en la mañana se colapsó todo y en un momento no se podía hacer nada. Pero quita real en efectivo sigue teniendo un cepo, solamente $100 por mes es lo que se puede extraer o pedir en los determinados bancos. No hay retenciones impositivas por compra de dólares, excepto, por supuesto, dólar turismo y dólar tarjetas, casualmente por compras en el extranjero. Las empresas podrán pagar dividendos al exterior desde los balances 2025 y hay flexibilización de pagos de importaciones y de pago de servicios. Todo eso entraba en vigencia hoy. ¿Qué pasó hoy casualmente? El lunes siguiente, tras los anuncios del Poder Ejecutivo, y el lunes de vuelta a la apertura de mercados, a la apertura de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente el dólar oficial cerró en 1.230, mientras que el blue lo hizo en 1.280. El dólar oficial cierra en 1.230 para la venta, con una brecha. La brecha con la cotización paralela es del 6.8%. Y lo que subió respecto a ese 1.090 y pico que estaba el viernes el oficial fue alrededor de el 17%. 16 para algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en realidad se movió todo el día. Pero en definitiva, el 1.230 del cierre de la venta, podríamos estar hablando de un 16%. El dólar MEP se ubicó en 1.244 para la compra y 1.245 para la venta, 3.4 la distancia de cotización. El dólar contado con liquidación, 1.240. El dólar tarjeta o turista, que es el más caro de todos, en 1.599. Importante decir también que el Banco Nación aumentó su tasa hoy al 37% anual. E importante también preguntarnos qué van a traer estas medidas, que parece que la conocemos de toda la vida, ¿no? Hay un combo que los argentinos conocemos de toda la vida, que es un gobierno que tiene un esquema cambiario que parece estar retrasado y que empieza a intervenir el mercado para casualmente no tener una devaluación. Y entonces se empieza a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, y básicamente, muy rápidamente, empieza a quedarse sin reservas, básicamente a quemar todas esas reservas. En ese marco, y sí, amigos, Fondo Monetario Internacional, necesito guita, condiciones de Fondo Monetario Internacional para esa guita. Sí, miren, necesitamos un dólar más competitivo, básicamente. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Hacelo como quieras, decilo como quieras, empaquetalo como quieras, pero yo necesito una devaluación.
mínimo de 20% y hasta 30% que oscile por ahí. Porque si no te estoy dando los dólares para que te los timbes. Básicamente, te estoy dando guita a un tacho que tiene un hueco en el fondo. Y entonces toda esa guita va a pasar como le pasó a Mauricio Macri. Pero el gobierno dice que esta vez va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Y bueno, porque primero está en la retórica y en el relato de la libertad avanza. No, todo lo que nosotros venimos haciendo es igual a un montón de cosas que hizo Macri, pero va a tener un resultado distinto. Bueno, ponele. Pero en realidad, ¿por qué va a ser distinto? Porque básicamente, a ver, hoy escuchaba a algunos economistas como Melconian, que se puede decir que es un economista respetable, que, bueno, no es un opositor peronista, lo que llamarían los libertarios no es un cuca, y a la vez es crítico para con el gobierno, teniendo una mirada liberal, teniendo una mirada de libre mercado, teniendo una mirada de intervencionismo en lo mínimo indispensable. Ese economista hoy decía, el éxito de esto o la estabilidad que puede llegar a dar esto tiene un ancla vital en sumar reservas. Che, pero ¿cómo vamos a sumar reservas? Bueno, primero, si dejamos la libre flotación y no intervenimos todos los días, como venimos haciendo de principio de año, sobre todo que nos gastamos 800 palos, ahí voy a tener, un ahorro. ¿Cuál puede ser el ahorro? Y básicamente en un año, el presidente Javier Milei le metió 15.000 millones de reserva tratando de aguantar el esquema cambiario. Que el dólar no se dispare y que la inflación por ende tampoco se dispare y tener todo agarradito. Entonces, si lo pensamos de un año que me comí 1.500 palos por mes interviniendo, bueno, me voy a ahorrar esos 1.500 palos. Ahí tengo 15.000 de reserva. La otra es también que hoy se lo dice el presidente de la nación, casualmente, a la misma sociedad rural y a los mismos muchachos de los distintos campos y de los distintos commodities. Liquiden la cosecha porque hoy les conviene. ¿Y por qué? Y porque casualmente el gobierno también necesita esos dólares. ¿Para qué? ¡Pum! Meterlos a reserva. Hacer crecer las reservas le da a la Argentina confiabilidad, baja el impuesto país, ¡pum! Nos ponemos financiando en el mercado, van a aparecer los distintos créditos y básicamente al ensanchar reservas van a venir inversiones también por la confiabilidad que todo eso da. Ponele que sea el plan. Ponele. Porque en definitiva, casualmente, esto ya pasó tantas veces en la República Argentina que uno tiene que preguntarse, ponele. Y me preguntan a mí, ojalá que el gobierno de Javier Milei tenga razón. Lo que pasa es que se pasaron tanto tiempo diciendo que no iban a devaluar y terminan devaluando, como se pasaron tanto tiempo diciendo que no iban a hacer distintas cosas que después terminaron haciendo. Ese es un problema grande, en donde la confiabilidad no existe. Si te pasás diciendo algo y haciendo otra cosa, es difícil confiar en vos. En ese marco, decir que venimos de 4 meses donde la inflación no solo no baja, sino que sube. El viernes hemos confirmado 3.7. Un incremento interanual del 55.9 y puntualmente 8.6 en el primer trimestre del 25, solamente. Ponele que mantengamos así, aunque con esta devaluación que tuvimos hoy, insisto, llamémosle como quiera, llamamos libre flotación, pasamos a un nuevo esquema, todo lo que quieras. Pero dice, desde hoy nuevo esquema es cambiario. Cambiario. Por esto está mal de entrada, pero es cambiario. Es muy importante volver a decir que lo que pasó hoy fue una devaluación. El dólar se devaluó entre el 15 y el 20%. Vamos a ver cómo se acomoda con el resto de los días. Por ahí es menos, por ahí es más. Y va a traer inflación. Y va a traer, ¿cómo no? Entonces, este 3.7 de movida para la medición que viene, y no esperan que esté menos de 3, pero puede estar más de 5 también. Y los próximos 90 días no se espera que la inflación baje. O sea que, por ejemplo, lo que decía Melconian hoy, él espera un trimestre de acá para adelante, que podríamos decir que va a ser abril, mayo, junio, que va a ser un trimestre
según Melconian, de una inflación arriba de 4%. Y entonces ya hay 12, sumado a 8. Vamos a tener 20 el primer semestre. Todas posibles panoramas que van pintando casualmente este movimiento del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. Yo insisto, es una receta que hemos visto tantas veces. ¿Quiere decir que va a salir mal como siempre? No. ¿Quiere decir que va a salir bien? Tampoco. Quiere decir que otra vez, hemos ido al Fondo Monetario Internacional por este señor que está acá, Luis Caputo, que habría que ponerlo en el libro, de verdad, ¿no? Récord Guinness. Y en cierto punto, otra vez dependemos de que aparezcan cantidades de dólares impresionantes para ensanchar esa famosa reserva y casualmente mostrar confiabilidad y que los mercados no se aloquen. Pero con el mismo presidente, pero con el mismo ministro, pero con todos estos que los conocemos bien y que en idéntica situación en el pasado nos han dejado culo al aire. Es extraordinaria realmente la República Argentina en ese aspecto. Es extraordinaria, no tiene precedente. Pero bueno, en definitiva, amigas y amigos, eso es un poco el resumen del fin de semana y el resumen de este lunes, en un momento bisagra y vital, en donde el Fondo Monetario Internacional le da un espaldarazo al presidente Milei, sobre todo en un año electoral, igual que hicieron con Mauricio Macri, con el mismo ministro que es Luis Caputo, ministro de aquellos dos en ese momento. Eso también es muy importante marcarlo, decirlo, subrayarlo. Son las 18:09 del lunes 14 de abril del año 2025. Si llegaron hasta acá, le dan me gusta al video y se suscriben al canal, lo agradecemos. Buen día.